Vamos a hablar de una figura muy importante en la vida política constitucional de México, que es la figura del candidato independiente. Esta figura se estableció por primera vez en la Constitución mexicana mediante una modificación al artículo 35 de la Carta Magna durante el año de 2012. Posteriormente se aprobaron las leyes secundarias que regulan y establecen los requisitos para ser candidato independiente. Estas reformas secundarias son del año 2014. El tema del candidato independiente es un tema muy importante y muy antiguo, con cierta antigüedad, si no muy antiguo, con cierta antigüedad en la vida política del país y en el derecho electoral. Muchos de los integrantes del auditorio que verán esta cápsula recordarán casos muy importantes, como el caso de Jorge Castañeda, que hace algunos años ya intentó ser candidato independiente y los tribunales nacionales, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le señalaron a Jorge Castañeda que no podía participar electoralmente mientras en México no existiese una ley secundaria que regulara la figura del candidato sin partido. Esta decisión de la Corte Interamericana y el famoso caso Castañeda tuvo un impacto muy importante y obligó al Poder Constituyente Permanente, es decir, al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales de los estados, a reformar la Constitución para establecer la figura en el año de 2012 y posteriormente normarla a detalle en la legislación secundaria durante 2014. Para muchos, la ley secundaria que regula la figura de candidatura independiente, yo mismo lo pienso así, establece requisitos muy difíciles de satisfacer o de cumplir. Por ejemplo, para ser candidato independiente a la presidencia de la República, el ciudadano o la ciudadana que aspire a ese cargo debe reunir cerca de 866,000 firmas de respaldo ciudadano. Para constituir un partido político, según la Ley Electoral de México, se requiere una cuarta parte de esas firmas. Entonces vemos que si para constituir un partido bastan una cuarta parte de las 866,000 firmas que se piden para ser candidato independiente, encontramos una desproporción respecto a estas personas que desean participar en la vida política del país con requisitos excesivos como el de las 866,000 firmas, que implican 4 veces el número de firmas que se exige para constituir un partido político. ¿Para qué cargos se puede aspirar como candidato independiente? Se puede aspirar como candidato independiente en el país para cualquier cargo de elección popular, desde un alcalde, un diputado local, un diputado federal, un senador de la República o para ser presidente de México. Entonces, para cualquier cargo de elección popular se puede aspirar vía la figura del candidato independiente y se puede participar en estas contiendas. Hay en este momento en México una discusión que ya está expresa en la vida social, en los medios de comunicación, y otra que seguramente será motivo de mayores debates dentro de poco tiempo, cuando empiecen las campañas. El debate que hoy tenemos es no solamente sobre si los requisitos para ser candidato independiente son excesivos, sino si los instrumentos que ha aprobado la autoridad electoral, el Consejo General del INE, la llamada app para el registro de las firmas de apoyo a los candidatos independientes, es un instrumento que funciona en todo el país, en todo el territorio, en zonas urbanas y rurales y con cualquier tipo de teléfono. Para muchos de los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de la República, ellos han estimado, han cuestionado este instrumento tecnológico
porque consideran que solamente es accesible, es fácil de utilizar en las zonas urbanas, donde existe conectividad y además con teléfonos pues de alto precio, de alta definición tecnológica, pero con teléfonos más sencillos, pues no puede haber registro de personas que apoyan al candidato independiente. Entonces la discusión se ha centrado en estos días en sobre si la app aprobada por la aplicación aprobada por la autoridad electoral es adecuada o no, facilita o no la posibilidad de que una persona encuentre el respaldo de las firmas de los ciudadanos. El debate, sin embargo, más importante, cuando algunas de estas personas consigan el registro como candidatos independientes, sobre todo a la presidencia de la República, pero también a los demás cargos públicos, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, diputados locales, será cuando compitan con los candidatos de partido. Es evidente que un candidato independiente no cuenta con la estructura de organización de un partido político, ni recibe el financiamiento público de un partido político. Entonces, durante las campañas se debatirá mucho, se discutirá mucho en el país si las condiciones entre el candidato independiente y el candidato de partido son equitativas. El tema no es solamente político, es un tema constitucional, porque la Constitución, en el artículo 41, determina con mucha precisión que una elección, para ser democrática, debe ser libre, debe ser equitativa y periódica. Entonces tendríamos problemas con este principio de equidad, porque las diferencias de participación y de recursos con las que cuenta un candidato independiente respecto a un candidato de partido son muy diferentes y muy desiguales. Y ahí hay un problema serio para que sea resuelto en su momento por los tribunales y seguramente después del 2018 mediante una reforma a la Constitución y a las leyes para que se garanticen las condiciones de equidad en la lucha o en la contienda entre candidatos independientes y candidatos de partido.